Hay un dicho que encapsula una verdad universal. La avaricia rompe el saco. Todos sueñan con el pelotazo, con esa única inversión que les cambiará la vida de la noche a la mañana. He pasado los últimos 50 años navegando los mercados financieros. He gestionado miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y recuperaciones. Desde la estanflación de los años 70, pasando por el lunes negro de 1987, el estallido de las .com en el 2000 y el cataclismo financiero global de 2008. En todo ese tiempo, he visto un patrón repetirse con una regularidad casi matemática, y no es el que la gente espera. El inversor medio no pierde su patrimonio por ser estúpido, lo pierde por intentar ser demasiado listo. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, es su humildad para aceptar que no pueden hacerlo. La mayoría de la gente construye su cartera de inversión como si estuviera escribiendo la carta a los Reyes Magos. Piden el futuro que desean, un futuro donde las acciones que han comprado se disparan, la economía crece sin parar y todo sale según lo planeado. El problema es que la realidad no acepta peticiones. El futuro es una fuerza impredecible y a menudo brutal. El error de base, el fallo fundamental en el diseño de casi todas las carteras particulares, es que están construidas para el futuro que uno desea, en lugar de estar blindadas ante el futuro que nadie puede adivinar. La mayoría piensa que la clave es acertar. La realidad es que la clave es sobrevivir cuando te equivocas. Y te equivocarás, porque todos nos equivocamos. Yo me he equivocado más veces de las que puedo contar. La diferencia es que mi sistema está diseñado para que mis errores no me saquen del juego. Pensemos en la economía como una máquina. Es un sistema increíblemente complejo con miles de millones de piezas móviles, tipos de interés, productividad, ciclos de deuda, psicología humana. Creer que uno puede predecir con exactitud qué pieza va a fallar o qué engranaje se va a sobrecalentar es una arrogancia que el mercado siempre castiga. Por eso, el enfoque está equivocado. No se trata de predecir la lluvia, se trata de construir un arca. Y la mayoría de la gente está en medio del océano, en una balsa hecha de sus propias esperanzas. La cultura popular nos ha vendido el mito del pelotazo. La historia del genio que apostó todo a una empresa en un garaje y se hizo multimillonario. Una narrativa fantástica, es material de película, pero es un billete de lotería, no una estrategia de inversión. Por cada una de esas historias de éxito que vemos en los titulares, hay 1.000.000 de historias de ruina silenciosa que nunca se cuentan. El error no es querer ganar dinero. El error es cómo se intenta conseguir. La gente se concentra en la pregunta equivocada. Se preguntan, ¿qué activo va a subir más? ¿Cuál es la próxima gran cosa? No se trata de encontrar la aguja en el pajar. Se trata de diseñar un sistema tan robusto que no necesites encontrarla. Se trata de una ingeniería patrimonial, de construir una cartera que funcione como una máquina bien engrasada, diseñada para avanzar tanto en tiempos de vacas gordas, cuando el crecimiento es alto, como en tiempos de vacas flacas, cuando la economía se contrae y la inflación se dispara. Puedes tener una cartera concentrada con un potencial de retorno explosivo o puedes tener una cartera equilibrada con resiliencia a largo plazo. Pero no puedes tener ambos. El universo no te permite obtener la máxima recompensa potencial sin aceptar el riesgo de la aniquilación total. Lo que he aprendido gestionando capital a través de múltiples crisis es que los principios de equilibrio y diversificación radical no son conceptos aburridos para inversores conservadores. Son las leyes de la física del universo financiero. Ignorarlas es como construir un rascacielos sin cimientos.
Puede que se mantenga en pie durante un tiempo, bajo un cielo despejado, pero cuando llegue la tormenta, y siempre llega, se derrumbará. Lo que voy a compartir con vosotros no es un secreto para hacerse rico rápidamente. Es algo mucho más valioso, el plano para construir vuestra propia máquina de generar riqueza, una que esté blindada contra la incertidumbre. El primer pilar para construir esta máquina financiera es un principio que casi todo el mundo cree entender, pero que muy pocos aplican correctamente: la diversificación. La mayoría piensa que diversificar es comprar 20 o 30 acciones diferentes en lugar de una. Piensan que si tienen acciones de tecnología, de banca, de consumo y de industria, están protegidos. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión de seguridad. Lo que tienen es una colección de billetes de lotería con diferentes números, pero todos comprados para el mismo sorteo. Y ese sorteo se llama crecimiento económico. La inmensa mayoría de las acciones, sin importar el sector, necesitan un entorno de crecimiento y estabilidad para prosperar. Cuando la máquina económica se gripa, cuando entramos en una recesión o en un periodo de alta inflación, casi todas esas acciones caen juntas. Lo vi de forma brutal en el año 2000. La gente tenía carteras diversificadas con Cisco, Intel, Oracle, creían estar a salvo, pero todas eran parte del mismo ecosistema, de la misma burbuja. Cuando estalló, no importó qué acción tecnológica tenías, todas se hundieron. No se trata de diversificar empresas, se trata de diversificar entornos económicos. La verdadera diversificación, la que yo llamo diversificación radical, consiste en poseer activos que se comporten de manera diferente, incluso opuesta, en los distintos escenarios que la economía puede presentarnos. Pensemos en 4 escenarios posibles, como las 4 estaciones del año. Primero, un verano de crecimiento económico más alto de lo esperado. Aquí es donde las acciones y los bonos corporativos brillan. Segundo, un invierno de crecimiento más bajo de lo esperado, una recesión. En este clima, los bonos del tesoro de alta calidad y el oro son tu refugio. Tercero, una ola de calor inflacionista, donde los precios suben más de lo previsto. Aquí, las materias primas, el oro y los bonos ligados a la inflación son los que te protegen del fuego. Y cuarto, una helada deflacionista, donde los precios caen. En este escenario, de nuevo, los bonos del tesoro y el efectivo son los reyes. El inversor medio construye una cartera solo para el verano. Apuesta todo a que el sol siempre brillará. Pero en 50 años de mercado he visto todas las estaciones, a menudo cambiando sin previo aviso. La clave, por tanto, es construir una cartera para cualquier clima, una all-weather portfolio. Es una máquina de ingeniería financiera donde las diferentes partes se equilibran entre sí. Cuando las acciones sufren por una recesión, los bonos del tesoro de tu cartera suben, amortiguando el golpe. Cuando la inflación devora el valor de tus bonos, las materias primas y el oro se disparan, compensando la pérdida. Es un sistema diseñado no para maximizar las ganancias en un único escenario, sino para generar un rendimiento aceptable y, sobre todo, para sobrevivir en todos ellos. Puedes tener una cartera que te dé un 50% de rentabilidad en un buen año y un 40% en uno malo, o puedes tener una que te dé un 10% de forma consistente, año tras año, con caídas mucho más suaves. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. La búsqueda del pelotazo es la aceptación de un riesgo catastrófico. La construcción de una máquina equilibrada es la búsqueda de la permanencia. Ahora que entendemos el qué, la necesidad de una diversificación real entre clases de activos que prosperan en diferentes entornos, debemos entender el por qué funciona.
Y para ello debemos comprender la naturaleza de la máquina económica. La economía no se mueve de forma aleatoria, funciona como un sistema mecánico, impulsado por fuerzas lógicas y predecibles. La más importante de estas fuerzas son los ciclos de deuda. Hay dos ciclos principales que se superponen. El ciclo corto de deuda, que dura entre 5 y 10 años, y que conocemos como el ciclo económico o de negocio, y el ciclo largo de deuda, que dura entre 50 y 75 años. La mayoría de los inversores solo prestan atención al ciclo corto, ven las recesiones y las expansiones, y ajustan sus velas, pero ignoran la gran ola que se forma bajo la superficie, el ciclo largo de deuda. Durante décadas, la deuda en un sistema capitalista tiende a crecer más rápido que los ingresos. Esto estimula la economía, hace que la gente se sienta más rica, impulsa los precios de los activos y crea una sensación de prosperidad. Es la fase de apalancamiento. Pero llega un punto en que la carga de la deuda se vuelve tan grande que ya no puede ser pagada con los ingresos que se generan. Los tipos de interés llegan a cero y ya no pueden bajarse más para estimular la economía. En ese momento, el ciclo se invierte. Comienza el desapalancamiento. Este fue el mecanismo que provocó la Gran Depresión de 1929 y la crisis financiera de 2008. No fueron cisnes negros impredecibles. Fueron el final lógico y matemático de un ciclo de deuda a largo plazo. Lo que separa a los inversores que sobreviven a estas transiciones de los que quiebran es su comprensión de esta dinámica. Cuando sabes que estos grandes ciclos existen, entiendes por qué no puedes apostar todo a un único resultado económico. La cartera All Weather está diseñada precisamente en torno a este conocimiento. La asignación de activos no es aleatoria. Una asignación típica que hemos usado durante décadas podría ser un 30% en acciones que prosperan en épocas de crecimiento, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo y un 15% en bonos a medio plazo, que protegen durante las recesiones y la deflación, y un 7,5% en oro y otro 7,5% en una cesta diversificada de materias primas que son la mejor defensa contra la inflación. El objetivo de esta mezcla no es acertar qué estación vendrá después. Es tener un equilibrio de riesgos tal que ninguna estación climática económica pueda destruir tu patrimonio. Es una estructura de humildad, es la admisión de que no sabemos si el próximo gran evento será una recesión profunda o un estallido inflacionario. La mayoría piensa que invertir es predecir. La realidad es que invertir es prepararse. Y esta preparación no es una opinión, es matemática. Es la única forma que conozco de navegar 5 décadas de mercados, incluyendo múltiples colapsos del ciclo de deuda, y no solo sobrevivir, sino prosperar. El tercer y quizás más importante pilar no es técnico, es humano. Puedes tener la máquina de inversión mejor diseñada del mundo, pero si el piloto entra en pánico en medio de la tormenta, la estrellará contra el suelo. He gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis y he aprendido una verdad inmutable. La psicología destruye más patrimonio que cualquier mala decisión técnica. Tus peores enemigos en la inversión no son la inflación, ni las recesiones, ni los mercados bajistas. Son el miedo y la avaricia que viven dentro de tu cabeza. La avaricia te ciega durante las burbujas. Te hace olvidar los principios del equilibrio y te empuja a concentrar todo tu dinero en lo que más está subiendo, justo en el pico de euforia. El miedo te paraliza durante los colapsos. Te obliga a venderlo todo en el punto de máximo pesimismo, convirtiendo una pérdida temporal de papel en una ruina permanente y real.
En 2008 vi a gente increíblemente inteligente, con un conocimiento profundo de los mercados, vender sus carteras en el fondo del pánico, simplemente porque no podían soportar el dolor emocional de ver caer sus números cada día. Lo que separa al inversor que perdura del que se desvanece no es la inteligencia, es el temperamento. No es sobre ser el más listo de la sala, es sobre ser el más disciplinado. Aquí es donde los principios se vuelven cruciales. Un principio es una regla fundamental que te guía, especialmente cuando tus emociones te gritan que hagas lo contrario. Uno de mis principios más importantes es: sistematiza tus decisiones. Construye un sistema basado en reglas lógicas y atemporales, y luego síguelo con una disciplina férrea. La cartera All Weather es la encarnación de este principio, pero hay un componente activo que depende de ti: el reequilibrio. Reequilibrar tu cartera periódicamente, por ejemplo una vez al año, es el acto de vender una parte de los activos que han subido mucho y usar ese dinero para comprar más de los que han bajado. Psicológicamente, es una de las cosas más difíciles de hacer. Significa vender lo que te está haciendo sentir bien y comprar lo que te está haciendo sentir mal. Es vender tus ganadores y comprar tus perdedores. La mayoría de la gente hace exactamente lo opuesto, pero el reequilibrio es el mecanismo que te obliga a comprar barato y vender caro de forma sistemática. Te fuerza a ser contrario a la manada y a tus propias emociones. Es el gobernador del motor de tu máquina de inversión, evitando que se sobrecaliente con la avaricia o se cale con el miedo. Es la manifestación práctica de la humildad. Al reequilibrar, estás admitiendo que no sabes si el activo que subió seguirá subiendo o si el que bajó seguirá bajando. Simplemente estás volviendo a tu equilibrio estratégico, al diseño de tu arca. La inversión exitosa a largo plazo es, en esencia, una batalla contra uno mismo. Es por eso que entender la historia, los ciclos y las matemáticas es necesario, pero no suficiente. Debes entenderte a ti mismo, tus debilidades y tus sesgos, y luego debes construir un sistema que te proteja de ti mismo. Hablemos de cómo se construye el arca. La teoría es elegante, pero la riqueza se construye con la aplicación práctica. El plano para la máquina financiera, que llamamos All Weather Portfolio, no es un secreto. Es un ejercicio de ingeniería basado en el equilibrio de riesgos, no en la predicción de rendimientos. La mayoría piensa que la asignación de activos es una cuestión de gusto personal o de tolerancia al riesgo. La realidad es que es una cuestión de física económica. El objetivo es que las fuerzas que hacen subir a unos activos sean las mismas que hacen bajar a otros, creando un sistema estable que avanza con suavidad a través de cualquier tormenta. La asignación que hemos perfeccionado durante décadas es la siguiente: un 30% en acciones globales, un 40% en bonos del tesoro a muy largo plazo, más de 20 años, un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, 7-10 años, un 7,5% en oro y un 7,5% en una cesta diversificada de materias primas. A primera vista, esta cartera parece extrañamente conservadora para muchos, especialmente por la enorme asignación a bonos del tesoro. Pero aquí está el error de percepción. No se trata de cuánto dinero pones en cada activo, se trata de cuánto riesgo estás asignando a cada escenario económico. Las acciones son mucho más volátiles que los bonos, por lo que un 30% de tu capital en acciones puede representar fácilmente más de la mitad del riesgo total de tu cartera en un escenario de crecimiento. Los bonos, especialmente los de largo plazo, son tu contrapeso más poderoso. Funcionan como el amortiguador de tu coche. Cuando golpeas un bache, una recesión, son los que absorben el impacto. Pensemos en la crisis de 2008, el mayor colapso financiero desde la Gran Depresión.
Una cartera tradicional de 60% acciones y 40% bonos se desplomó más de un 30%. La gente perdió décadas de ahorros. ¿Por qué? Porque tanto las acciones como muchos de los bonos corporativos dependían del mismo entorno, un crecimiento económico saludable. Cuando ese entorno se evaporó, todo cayó a la vez. No había equilibrio. Ahora, veamos cómo funcionó la máquina All Weather. En 2008, mientras el S&P 500 se hundía un 37%, los bonos del Tesoro a largo plazo se dispararon más de un 20%. El oro también subió. ¿Por qué? Porque durante una crisis de desapalancamiento de deuda, los bancos centrales bajan los tipos de interés a cero y los inversores huyen en pánico hacia la seguridad. Los bonos del Tesoro de alta calidad son el refugio definitivo. El resultado fue que la cartera All Weather tuvo una caída mínima de apenas un 3-4% en el peor año de la crisis y se recuperó mucho más rápido. No es sobre maximizar los beneficios, es sobre la radical minimización de las pérdidas. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para gestionar las caídas. Una pérdida del 50% requiere una ganancia del 100% solo para volver al punto de partida. Es un agujero matemático del que es casi imposible salir. La estrategia All Weather está diseñada para evitar esos agujeros. Para implementarla, hoy en día es más sencillo que nunca. No necesitas ser un gestor de fondos. Puedes construir esta cartera utilizando ETFs de bajo coste, un ETF que siga al mercado de acciones mundial, varios ETFs para los diferentes plazos de los bonos del Tesoro de tu país o de Estados Unidos, un ETF para el oro físico y otro para una cesta de materias primas. El beneficio más profundo de esta estrategia no es solo financiero, es psicológico. Saber que tu patrimonio está diseñado para resistir el peor de los escenarios te da la tranquilidad para mantener el rumbo. Te libera de la necesidad de leer los titulares cada día, de adivinar el próximo movimiento del mercado. Te permite dormir por la noche. Puedes tener la emoción de apostar en el casino o la serenidad de ser el dueño de la casa, pero no puedes tener ambas. El universo no lo permite. Esta es la diferencia entre jugar al juego y ser el dueño del tablero. El segundo mecanismo fundamental de la máquina es el reequilibrio. Si la asignación de activos es el diseño del motor, el reequilibrio es el sistema de mantenimiento que garantiza que funcione de forma óptima a lo largo del tiempo. Es una de las estrategias más poderosas y a la vez una de las más violadas por los inversores, porque va en contra de la naturaleza humana. Reequilibrar es simple. Consiste en vender periódicamente una parte de los activos que han funcionado bien y han crecido por encima de su porcentaje objetivo, y usar ese dinero para comprar más de los activos que han funcionado mal y han caído por debajo de su objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es tener un 30% en acciones y después de un gran año en bolsa, ahora representan el 40% de tu cartera, el reequilibrio te obliga a vender ese 10% extra de acciones y redistribuir el dinero entre los bonos, el oro o las materias primas para que todo vuelva a sus porcentajes originales. La mayoría de la gente piensa que debería añadir más dinero a lo que está funcionando. La realidad es que el éxito a largo plazo se consigue haciendo sistemáticamente lo contrario. El reequilibrio es un algoritmo no emocional para comprar barato y vender caro. Te obliga a recoger beneficios cuando los activos están caros y la euforia es alta, y te fuerza a comprar cuando los activos están baratos y el pánico domina las calles. Es la encarnación de la disciplina contraria. Pensemos en la burbuja de las .com a finales de los 90. Las acciones tecnológicas se disparaban a diario. La gente, cegada por la avaricia, vendía activos aburridos
como los bonos, para comprar más acciones de empresas que ni siquiera tenían beneficios. Hacían lo opuesto al reequilibrio. Concentraban su riesgo en el pico de la locura. Un inversor con una cartera all-weather y una disciplina de reequilibrio anual habría vendido acciones a finales de 1999, cuando estaban en máximos históricos, para comprar más bonos. Habría sido un acto doloroso en ese momento, viendo a sus amigos hacerse ricos en papel. Pero cuando la burbuja estalló en el año 2000 y el Nasdaq se desplomó casi un 80% en los siguientes 2 años, ese inversor no solo habría estado protegido, sino que su reequilibrio anual le habría obligado a usar el dinero de sus estables bonos para comprar esas mismas acciones tecnológicas por los suelos. No se trata de ser un genio que predice el futuro. Se trata de tener un sistema que se beneficia de la volatilidad sin necesidad de predecirla. La implementación es sencilla. Puedes decidir reequilibrar tu cartera una vez al año, siempre en la misma fecha, como si fuera una revisión del coche. O puedes hacerlo cuando alguna de tus clases de activos se desvíe más de un cierto umbral, por ejemplo, un 5% de su objetivo. La clave no es la frecuencia exacta, sino la consistencia. Es tener una regla y seguirla, sobre todo cuando tus emociones te gritan que no lo hagas. En mis 5 décadas en el mercado, he visto que este simple acto de disciplina es lo que separa a los amateurs de los profesionales. El amateur persigue el rendimiento. El profesional gestiona el riesgo. El reequilibrio es la herramienta definitiva para la gestión del riesgo. Es el gobernador de tu máquina financiera. Te protege de tu mayor enemigo, tú mismo. Te impide ser demasiado avaricioso en las cimas y demasiado temeroso en los valles. Te convierte de un pasajero emocional en el viaje de la inversión a un ingeniero metódico al mando de su propia máquina de generar riqueza. Si este contenido está teniendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmontado la máquina económica para ver sus engranajes. Hemos estudiado los grandes ciclos de la historia y hemos diseñado el plano de una cartera de inversión que no se basa en la esperanza, sino en la ingeniería. Es hora de ensamblar todas las piezas, de consolidar el conocimiento en un marco de trabajo que no solo puedas entender, sino aplicar por el resto de tu vida. Porque el conocimiento que no se traduce en acción es inútil. El objetivo de todo esto no es que te conviertas en un experto en mercados financieros. El objetivo es que construyas un sistema que te libere de la necesidad de serlo. Resumamos los principios fundamentales. Primero, la humildad radical. Debes aceptar en lo más profundo de tu ser que no puedes predecir el futuro. Ni tú, ni yo, ni nadie. La mayoría piensa que el inversor exitoso es un profeta. La realidad es que es un ingeniero de probabilidades, un arquitecto de la resiliencia. Segundo, la diversificación radical. No se trata de comprar muchas acciones, sino de poseer clases de activos que prosperen en los 4 entornos económicos posibles: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Tu cartera debe ser un equipo equilibrado para cualquier clima, no una colección de estrellas que solo brillan bajo el sol. Tercero, la disciplina sistemática. El reequilibrio periódico es el corazón de la máquina. Es el acto no emocional que te obliga a vender caro y comprar barato, a ir en contra de la manada y de tus propios instintos destructivos. Es la manifestación de la lógica sobre el pánico y la euforia. Con estos 3 pilares, el marco de trabajo se vuelve evidente. Es una máquina de 3 partes: diseño, construcción y mantenimiento.
El diseño es la cartera All Weather, 30% en acciones, 55% en bonos del tesoro de medio y largo plazo y 15% repartido entre oro y materias primas. Esta es la arquitectura de tu arca. La construcción es la implementación a través de vehículos de bajo coste y alta liquidez, como los ETFs. La tecnología ha democratizado el acceso a esta ingeniería en financiera. Ya no es el dominio exclusivo de los grandes fondos de inversión. El mantenimiento es el reequilibrio anual, tu compromiso inquebrantable con la estrategia, independientemente del ruido de los mercados o del estado de tus emociones. Ahora, tan importante como saber qué hacer, es saber qué no hacer. Porque en 50 años de mercado he visto que la mayoría de la gente no fracasa por una mala estrategia, sino por una serie de errores de comportamiento que sabotean incluso el mejor de los planes. El primer error es la caza del rendimiento. Es el pecado original de la inversión impulsado por la avaricia. Es mirar lo que más ha subido el último año y volcar tu dinero ahí. Es saltar del barco seguro al cohete que ya está despegando sin darte cuenta de que lo haces justo cuando se le está acabando el combustible. El segundo error es la capitulación por pánico. Es el opuesto simétrico impulsado por el miedo. Es ver caer tu cartera un 20% y venderlo todo para detener la sangría, convirtiendo una pérdida temporal en una catástrofe permanente. Lo que separa a los inversores que se enriquecen a largo plazo de los que se arruinan es su capacidad para actuar, o más a menudo para no actuar, en esos momentos de terror extremo. El tercer error es el exceso de confianza. Es creer que porque has leído un par de libros o has tenido un par de aciertos, has descifrado el código. Es empezar a hacer pequeñas apuestas, a desviarte del sistema, creyendo que eres más listo que la máquina. El mercado es el mecanismo más eficiente del mundo para castigar la arrogancia. Puedes tener suerte una vez o dos, pero el mercado tiene más tiempo y más paciencia que tú. El cuarto y último error es la parálisis por análisis. Es entender todos estos principios a la perfección, pero nunca empezar. Es esperar el momento perfecto para invertir, el día en que todos los semáforos estén en verde. Ese día nunca llega. La máquina se construye pieza a pieza, con aportaciones periódicas, llueva o haga sol. No se trata de cronometrar el mercado, se trata del tiempo en el mercado. Puedes tener la estrategia perfecta o la ejecución imperfecta, pero no puedes tener éxito con ambas. El universo no lo permite. Este marco de trabajo, humildad, diversificación, disciplina y la evitación de estos errores de comportamiento no es una fórmula mágica. Es un sistema robusto, probado a través de depresiones, guerras, burbujas y colapsos. No te promete el pelotazo, te promete algo infinitamente más valioso, la permanencia. Llegamos al final de nuestro viaje y quiero dejaros con una reflexión que va más allá de los porcentajes y los activos. Porque esta máquina que hemos diseñado no tiene como objetivo final simplemente hacer crecer un número en una pantalla. Su propósito es mucho más profundo. Es una herramienta para construir una vida mejor. El dinero, en sí mismo, es solo una abstracción. Su verdadero valor reside en lo que nos proporciona: seguridad, opciones, libertad y sobre todo tiempo. La mayor parte del mundo opera bajo un paradigma equivocado. La mayoría piensa que el objetivo es maximizar la riqueza. La realidad es que el objetivo es minimizar la preocupación. La verdadera libertad financiera no es tener suficiente dinero para comprar cualquier cosa que desees. Es llegar a un estado en el que no tengas que preocuparte por el dinero nunca más. Es desacoplar tu tranquilidad mental de la volatilidad de los mercados y de la incertidumbre del futuro económico.
La cartera All Weather es la encarnación de esa filosofía. No está diseñada para darte la máxima adrenalina en los mercados alcistas. Está diseñada para darte la máxima serenidad en todas las condiciones. Es un sistema que trabaja en segundo plano, generando un crecimiento compuesto y robusto, mientras tú te dedicas a lo que de verdad importa: tu trabajo, tu familia, tu salud, tus pasiones. Los principios que hemos explorado para la inversión son, en realidad, principios para la vida. La humildad de reconocer que no lo sabemos todo. El equilibrio entre el trabajo y el descanso, entre el riesgo y la seguridad, entre el presente y el futuro. La disciplina para hacer lo que es correcto a largo plazo, incluso cuando es difícil a corto plazo. La comprensión de que la vida, como la economía, funciona en ciclos de causa y efecto. He gestionado miles de millones de dólares. He asesorado a jefes de Estado y he navegado por algunas de las peores crisis financieras de la historia moderna. Y si algo he aprendido, es que la calidad de tu vida no viene determinada por la cantidad de dinero que tienes, sino por la calidad de las decisiones que tomas. Y la calidad de tus decisiones viene determinada por la calidad de tus principios. Construir este sistema de inversión es, en esencia, un acto de autoconocimiento. Te obliga a confrontar tu relación con el miedo y la avaricia. Te enseña a diferenciar entre el ruido y la señal. Te entrena para pensar en sistemas y en probabilidades, no en certezas y emociones. Se convierte en un espejo que te muestra tus debilidades. Y al construir un sistema que te protege de esas debilidades, no solo te conviertes en un mejor inversor, te conviertes en una versión más racional, más paciente y más sabia de ti mismo. Puedes pasar tu vida intentando predecir la lluvia para saber cuándo salir corriendo, o puedes construir un arca y aprender a navegar en cualquier tormenta. Pero no puedes hacer ambas cosas. El universo no lo permite. La elección entre ser un apostador estresado o un arquitecto sereno es tuya. La obsesión por el pelotazo te convierte en un esclavo del mercado. La construcción de una máquina equilibrada te hace libre. Al final, el patrimonio más importante que construirás no es el financiero. Es la tranquilidad de saber que pase lo que pase en el mundo, has construido una fortaleza para proteger a los tuyos y para darte la libertad de vivir la vida bajo tus propios términos. No construyas un patrimonio para el futuro que sueñas. Construye una vida para el futuro que llegue, sea cual sea.